Entre medio de este desorden también vamos a responder finalmente a la consulta que nos hizo un amigo para ver si es que el sistema que teníamos daba abasto al supuesto consumo que teníamos dentro de la casa. Y para eso lo que estoy haciendo es encender cada una de las luces, una para que midamos el consumo y lo otro para ir sumando cuánto es lo que tenemos acá dentro de la casa como un total de consumo entre los diferentes aparatos. Así que vamos a empezar a contar. Tenemos entre 80 y 100 watts del refrigerador. La tele entre 15 y 25 watts. El cargador entre 9 y 10 watts. Lo mismo para el equipo de música que tenemos acá. Aquí en las luces tenemos 7 watts. Tenemos 5 watts. 3, 4 watts de esa. Tenemos aquí 5 watts en esta. También vamos a prenderla. Y acá tenemos entre 2 3 watts de esa luz. Y por el baño también tenemos una de 4 o 5 watts. No recuerdo muy bien de cuánto era esta. Ahora vamos para afuera de la casa a ver lo que nos queda en consumo. Esta es la bomba que nos consume 120 watts. Y por otro lado, para que tengan en la cabeza el número, este inversor es de 600 watts. Por otro lado, hay que mencionar que tenemos dos paneles de 170 watts cada uno y cada uno produce cerca de 9 amperes. Nuestra batería, que es de 12 volt 100 amperes, y nuestro controlador, que ya se lo he mostrado en otros videos adentro, soporta hasta 15 amperes. Entonces lo que vamos a hacer es calcular rápidamente lo que mis consumos, el total de mis consumos, debería, entre comillas, dar para que uno pueda calcular cuánta batería, cuántos paneles y qué tipo de controlador e inversor deberíamos utilizar. Por lo tanto, yo ahora les voy a mostrar aquí en el computador cómo se ve. Entonces, para partir, lo que vamos a hacer primero que todo es recopilar los consumos que acabamos de ver algunos segundos atrás. En mi caso voy a poner primero el refrigerador, consume unos 100 watts, le puse el consumo mayor obviamente, por 8 horas, que es aproximadamente lo que estoy dejando hoy día con el temporizador, lo que me da 800 watts. Después pasamos a la televisión, 250 watts por 2 horas, que me da 500 watts. Cargadores y demás, que son 20 watts cada uno, por 2 horas me da 40 watts. Después tenemos la luz o las luces LED de la casa, que suman un total de 24 watts por 4 horas, es igual a 100 watts. Aquí estamos, entre comillas, estamos exagerando un poco los consumos en algunos casos. Por ejemplo, el de la luz, el de los cargadores o el de la tele, que yo la verdad es que ni siquiera alcanzo a ver 2 horas de televisión. Estamos exagerando para prepararnos, entre comillas, para el peor de los casos. Después tenemos la bomba que le entrega potencia al calefón, son 120 watts. Y aquí estoy poniendo por 1 hora para no bajar tanto el consumo. De hecho, me equivoqué y en verdad le puse 2 horas porque me da en total 240 watts. ¿Ya? En total esto me debería dar en la suma 1680 watts de consumos dentro de mi tiny house. ¿Ok? Después de esto hay que setear o hay que establecer algunos datos importantes. Por ejemplo, el voltaje con el que vamos a funcionar dentro de la tiny house. En nuestro caso es de 12 volts porque nuestras luces funcionan directamente con 12 volts, sin resistencia, sin circuitos, sin condensadores. Directamente desde la batería pueden funcionar sin ningún problema. Perdón, directamente desde el controlador pueden funcionar sin ningún problema. Es más, si es que se echa a perder algún LED de las luces que tenemos, se cambia el LED y la luz sigue funcionando. La luz en términos simples es un montón de LED, un conjunto de LEDs, y si es que falla uno, la luz sigue funcionando y cuando quiera reparar saco el LED malo, pongo uno nuevo y listo, y sigue funcionando, es así de simple.
Listo. El coeficiente de pérdidas, que no vamos a indagar mucho en esto, es de 0,8. La profundidad de descarga de la batería la vamos a dejar en 50%. Esto quiere decir cuánto vamos a descargar la batería por cada ciclo de descarga o por cada uso que le vamos a dar a la batería. Vamos a llegar al 50% como tope. Y vamos a establecer también que queremos tener 2 días de autonomía solamente usando baterías. En caso de que, por ejemplo, esté nublado, los paneles se vuelen o cualquier otra cosa, queremos tener 2 días de autonomía. Primero que todo, vamos a calcular las baterías. Para el tema de los paneles solares vamos a ocupar una calculadora de internet para tener los dos ámbitos que les mencionaba al comienzo. Uno, entender por qué estamos calculando y qué es lo que estamos calculando. Y por otro lado, utilizar la calculadora que nos puede presentar alguna página de internet. Primero vamos a calcular la energía ponderada, que es igual a los consumos, que lo acabamos de ver, dividido el rendimiento de la instalación. Lo habíamos establecido como 0.8 por pérdidas o algo o cosas por el estilo. Entonces 1680 dividido 0.8 nos da 2100 watts. ¿Ya? La capacidad de la batería se calcula con la energía ponderada, que es la que acabamos de calcular. Lo multiplicamos por los días de autonomía, que son 2, y finalmente lo dividimos por la profundidad de descarga. Entonces son 2100 por 2 dividido el 50% nos da 8400 watt hora. Con ese valor tenemos que recordar nuestro voltaje de 12 volt. Y la capacidad de la batería nos decía que eran 8400 watt hora. Y eso al dividirlo por los 12 volt nos va a dar los 700 amperes. Quizás le estoy hablando en chino más de alguno, pero estos son los datos mínimos que tenemos que conocer en nuestro sistema para poder dimensionarlo y para poder obviamente conocerlo de la mejor manera. Lo que sale acá, los 8400 watts, es en palabras simples lo que tiene que poder almacenar las baterías para aguantar los 2 días, la capacidad de descarga y dar abasto a todos los artefactos que tengo dentro de mi tiny house, ¿ya? Los 12 volt es el voltaje que tiene cada una de las baterías y que yo decidí si es que iba a funcionar en 12, en 24 o en 48. Yo me decanté por los 12 por el tema de la luz, ¿cierto? Y eso nos da un resultado de 700 ampere hora. Eso quiere decir que es, entre comillas, toda la corriente que tiene que acumular adentro la batería para poder surtirle a todos los artefactos de nuestra tiny house, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la información fundamental. Los 700 amperes nos dicen, en términos súper simples, compadre, esto es lo que tú necesitas para funcionar en la tiny house. Como yo sé que en el mercado no hay baterías de 700 amperes, pero sí hay de 600, hay de 150, hay de 100 y hay hacia abajo, tengo que buscar algo que me sirva. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, calculo una batería de 150 amperes, lo divido los 700 en 150 y me da 4.6. Una de 100 amperes me dice que son 7, obviamente. Entonces aquí yo ya tengo la cantidad de baterías que voy a necesitar para mi sistema, para mi instalación fotovoltaica. Los precios entre una y otra pueden estar rondando los 190.000 pesos, 140.000 pesos, y las ya de dudosa procedencia pueden de dudosa calidad, pueden estar a 90, 100.000 pesos. Esto es a vuelo de pájaro, revisando algunas páginas por ahí, ¿ya? Así que con esto ya sabemos cuántas baterías requeriría nuestra tiny house para funcionar. He leído también por ahí que recomiendan siempre tenerlos en par. La verdad no recuerdo por qué, pero siempre lo recomiendan. Yo, siendo súper sincero y por tema de presupuesto, me decantaría simplemente por usar 4 baterías como tope. Hoy día funciono con una y la verdad es que lo que uso normalmente funciona súper bien. Puedo lavar, puedo usar el calefón. La verdad es que no es muy complicado. Y si se dieron cuenta, al principio
en los consumos no puse la lavadora por la sencilla razón de que puedo fácilmente parar el refrigerador por 1 hora y la TV no prenderla y hacer funcionar la lavadora que me consume 450 watts en 1 hora. Entonces no me complico mucho con ese consumo y tampoco lo sumo al total porque si no me agrandaría demasiado lo que es el dimensionamiento de nuestras baterías, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el número, lo dejamos en 4 para nuestro caso, pero según las fórmulas 4.6, o sea que 5 en una batería de 150. Con esto damos por finalizado el cálculo de la cantidad de baterías que necesitamos para nuestro sistema. Lo que vamos a hacer ahora es, para el tema de los paneles, buscar una calculadora de internet, ¿ya? Vamos a ver si es que yo aquí pillé una. Sí, acá la tengo. Vamos a llegar al comienzo. Y esta calculadora es súper sencilla. Nos da en términos generales diferentes ítems donde vamos agregando cada una de los consumos que tenemos en nuestra casa. Dice luz, radio, televisores, consumos adicionales, otros consumos, etc. Y aparte nos hace otras preguntas importantes. Por ejemplo, ¿se necesita 220 volts? O sea, ¿queremos inversor? Sí. Voltaje de las baterías, ¿cuál vamos a elegir? En este caso dejamos en 12 porque es lo que nosotros vamos a ocupar. Días de autonomía lo dejamos en 2, que lo acabamos de ver. Después viene la carga mínima de baterías permisible en porcentaje. Y aquí vamos a definir en un 50% como lo habíamos hecho en un principio. Después dice radiación solar el del lugar en kilowatt hora por metro cuadrado por día. Acá, como pueden ver, y es lo que les comentaba, dice que para Perú vea el atlas solar. En nuestro caso, en Chile, lo que podemos hacer es buscar, por ejemplo, radiación por, no sé, vamos a poner lugares, vamos a poner Chile, vamos a ver qué nos da. Y nos aparece aquí la base de datos sobre radiación solar en Chile. Y acá, si vamos, acá a este lado dice explorador solar, entramos acá, nos va a llevar a una página donde nos muestra el mapa de Chile y después nos deja elegir el sector donde está nuestra instalación y ahí nos entrega información importante para calcular dónde poner, nos da información importante para calcular la cantidad de paneles que finalmente vamos a requerir. Y esto por lo que le estaba mencionando, la función en función del lugar donde vamos a estar. Entonces yo me voy a acercar al lugar donde voy a estar yo. No hay que ser muy específico porque las zonas en verdad son bastante generales, entre comillas. Entonces me voy a poner acá. Yo estoy acá cerca de Paine. Me pasé un poquito. Me voy a poner por acá. Y voy a marcar. Ahí marqué. Y como pueden ver acá me entrega la información que es lo que me está pidiendo. Kilowatt hora por metro cuadrado por día. Me dicen el global horizontal 5.12 y el que vamos a ocupar nosotros es el global inclinado 34 grados, que es como el estándar para poner los paneles. Me dice 5.52. Entonces con ese dato, que después estas páginas las voy a dejar en los comentarios, con ese dato vamos a nuestra calculadora y ponemos el 5.52. 5.5 me sale. Vamos a elegir ese, ¿ya? Y nos vamos a saltar un poco esta parte, que ustedes las pueden llenar si es que lo requieren, pero yo estoy completando los 2000 watts los 1600 watts que puse al principio. De hecho lo voy a revisar al tiro para estar seguro. 1680. Con eso vamos a calcular lo que nos da. Y podemos ver, su consumo por día es de 1680 Wh y se requiere módulos solares con una potencia de 460 vatios. Recordemos que ahora estamos calculando los paneles. Esto quiere decir que yo tengo que buscar cualquier panel que esté obviamente certificado y que aparte me entregue, por ejemplo, 100 watts, ¿ya? Y tengo que tratar de llegar a este número. O sea que con 5 paneles yo estoy bien, ¿cierto? Si tengo de 170, ya con 3 paneles estoy más que bien. Así que con esta calculadora nos permite saber rápidamente cuántos módulos solares requerimos.
¿Ya? Es así de simple. Esto obviamente es un paseo rápido por cómo se calculan las cosas, es un acercamiento para principiantes de cómo calcular baterías y los módulos solares. Falta saber cómo calculamos nuestro controlador, y el controlador se toma en función de la corriente que entregan los paneles solares. Si la suma de los paneles solares, por ejemplo, da 60 amperes, entonces el controlador tiene que ser de 60 amperes mínimo. Ya, colega, entonces vimos principalmente cuál era nuestro equipamiento y cuáles son nuestros consumos dentro de la Tiny House, ¿cierto? Entonces la pregunta que queda hacerse es: ¿será lo que tengo hoy día, la batería, los dos paneles, un controlador y un inversor de 600 watts, suficientes para dar abasto a lo que yo consumo en el día a día? Por la experiencia, fuera de los cálculos que acabamos de ver, lo que les puedo decir es que no, mi sistema no es lo requerido o lo recomendado para los consumos que yo tengo hoy día. ¿Por qué? Les voy a poner un caso súper simple. Generalmente uno se baña o en la mañana o en la noche. El refrigerador pasa prendido todo el día. Ven tele, digamos, una, dos veces o 2 horas al día, perdón. Cargan celulares, cargan computadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que los casos de cualquier persona normal, entre comillas, son iguales a los de una Tiny, ¿ya? La gran diferencia, por ejemplo, es que acá tenemos luces LED, que pueden ver ahí que están encendidas. A mi espalda también tengo una ahí arriba. Ahí tengo luces LED. Entonces, podría, entre comillas, bajar un poco el consumo. Mi refrigerador es más pequeño, la tele es más pequeña, pero los tipos de consumo son súper similares entre una persona y otra. ¿Ya? Dejando claro eso, lo que les quiero mencionar es que para una batería y para los paneles que tengo, durante el día todo funciona en perfectas condiciones. Esto quiere decir bomba para el califón, el refrigerador, puedo prender hasta esta tele grande que no la mostré delante, sino que tenía prendida la chica. Puedo tener todas las luces prendidas dentro de la casa. Sé que es necesario, pero puedo tenerlas prendidas las luces de la casa. Como les digo, cocinar con el chispero, cargar equipamiento, etcétera, etcétera. Porque los paneles solares durante el día, durante las mejores horas del día, cuando hay más sol, funciona perfectamente. Da abasto. O sea, cada uno en estricto rigor debería entregarme 9 amperes y los consumos generales de la casa no sobrepasan los 3 amperes. ¿Ya? Entonces, durante el día da perfectamente. Es en la tarde o en la mañana, cuando el sol directo no está, es cuando tenemos los principales problemas en la Tiny House. ¿Por qué? Si dejamos funcionando, por ejemplo, el refrigerador después de las 5 de la tarde, es bien probable que ya para las 9, 10 de la noche ya no tengamos energía suficiente ni para encender las luces, o que tengamos el nivel de la batería en el medio o en el nivel más bajo, ¿ya? Lo mismo pasa si queremos utilizar, por ejemplo, la bomba para encender el calefón. Si la encendemos durante la mañana y el día anterior tuvimos muchos consumos durante el día, como el refrigerador, luces, tele, etcétera, en la mañana no da la energía suficiente para levantar la bomba. Este sistema, para el uso de una pareja simplemente o de 3 personas, no funciona, no da. Si queremos intentar sobrevivir con una batería y los dos paneles, inversor, controlador que les mencioné, se puede. Se puede totalmente, o sea, yo lo puedo hacer en el día a día. Si me voy ajustando, por ejemplo, prendo el refrigerador un par de horas, después apago el refrigerador, prendo la tele y después trato de ocupar la luz solar para aprovechar a los paneles y así encender la bomba. Si me voy ordenando, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay 2 días nublados, 3 días nublados, ahí cuando llueve? Es por eso que el sistema va a ir fallando en diferentes ocasiones. En un día normal, como les menciono, funciona perfecto, pero ya en un día cuando las condiciones se vuelven un poco adversas, el sistema empieza a fallar de poco y en verdad artefactos como el refrigerador, si es que tienes comida, son súper necesarios. La bomba para encender, para echar a andar el calefón es como secundario, pero no funcionaría en 2 o 3 días. Ya, si se quiere cargar un equipo que consuma más de 100 watts, el sistema se empieza a ver un poco sobreexplotado.
y por ende no funciona. Así que para partir es súper bueno, para aprender también es súper bueno partir con el sistema que les mostré, pero el principal requerimiento o conclusión es que si es que no van a aplicar fórmula, no van a aplicar lo recomendado, es que al menos su banco de baterías sea lo más cercano a lo que realmente necesitan. Esta es como la conclusión definitiva para que se ahorren lucas al final de todo este trabajo que hagan. Cómprense el banco de baterías o lo más cercano al banco de baterías que requiere su sistema. Según los cálculos que hoy día están disponibles en todos lados, que se pueden sacar un par de fórmulas, pueden obtener. Si la fórmula le dicen que requieren aproximadamente 3 baterías, sería lo ideal que se compraran las 3 baterías, compañeros. Porque el sistema de baterías, si ustedes compran una batería primero, no pueden después, a la mitad del uso de la primera batería, sumarle una segunda. Ni así, ni una tercera, ni una cuarta. ¿Ya? Esa es la principal precaución. Si van a tener un banco de baterías, que sean todas compradas e instaladas desde el principio. Total, con el controlador podemos ir creciendo y es un poco más barato. El inversor se puede comprar de una medida, entre comillas, según el requerimiento del artefacto eléctrico más alto que yo tenga. Si, por ejemplo, mi tele es de 200 watts, bueno, voy a calcular hasta el doble nomás. Entonces me compraría un inversor de 400 watts si mi tele es el consumo más alto, digámoslo de esa forma, ¿ya? Los paneles igual, totalmente escalables. Puedo partir con uno, después voy agregando otro y otro y otro y otro y no hay ningún inconveniente. Por ende, finalmente, la batería sigue siendo el componente que más tenemos que preguntarnos antes de montarlo. Yo hice simplemente pruebas con esta batería. Por ende, la próxima vez que yo monte la batería acá en la Tiny House va a ser con el número más cercano a lo que realmente necesito. Probablemente sean 3 o 4 baterías, que eso me daría mucha más libertad para los días nublados, para cuando llueva, etcétera, etcétera. Y así dejar, por ejemplo, funcionando el refrigerador al menos unas 4 o 6 horas al día, que con una sola batería es casi imposible, ¿ya? Poder cargar un notebook, un computador, poder cargar el celular en la noche sin temor a que el nivel de la batería baje a la mitad, que es lo que hoy día me pasa normalmente cuando intento cargar algo de esas características en la noche. Así que espero le haya servido la conclusión a nuestro compañero que nos escribió, espero a los seguidores de nuestro canal que también le haya servido un poco la explicación que le estoy dando. Y si no, cualquier duda, colegas, nos avisan y nosotros idealmente, o si nuestras condiciones lo permiten, los ayudamos. Así que eso al respecto de nuestro capítulo de cómo armar nuestro sistema fotovoltaico para la Tiny House. Ojalá que este consejo les haya servido. Si les gustó el video, dedito para arriba. Si pueden, suscríbanse. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. And I think it's